en el respeto, obediencia y comprensión. Es con que cultivamos el amor en pareja y la crianza de los hijos, inculcados en el temor de Dios, y formamos caracteres para una generación de hombres y mujeres capaces de cumplir la misión de la predicación del Evangelio. Queda con usted Hogar y Familia. Fresco de ensalada de fruta, dígame usted qué es lo que necesita comprar para ese fresco. Piña, papaya, banano, sandía, naranjas, azúcar. Eso es lo que lleva prácticamente ese fresco. Entonces, si usted ve de que eso es lo necesario para ese fresco y usted piensa que se le puede olvidar porque va a comprar otras cosas más, entonces ¿qué es lo que hace? Con un papelito y lo va anotando, ¿verdad que sí? Uh-huh. Entonces, hermano, lo que nosotros debemos entender también que en nuestro hogar, hablando acerca de las prioridades que nosotros debemos tener, no es solamente es saber qué es lo que hay que hacer en la casa, sino de que hay que buscar un papelito, anotar y comenzar a ver las que se necesitan hacer con urgencia. Como dicen, las que tienen prioridades. Eso hablando en el sentido material. En el sentido espiritual, el orden de las prioridades, ¿cómo debería ser? ¿Quién debería estar primero en nuestro hogar? Nosotros muchas veces, cuando establecemos prioridades, que son las que van a ir marcando nuestra vida o nuestro matrimonio, empezamos a elegir, primero haremos por ejemplo, primero compraremos una casa, orden de prioridades. Sí. Luego compraremos un auto, orden de prioridades. Materiales. Luego, bueno, hay que ahorrar para el estudio de los chicos, orden de prioridades. Vamos a arreglar si ya tenemos la casa, vamos a arreglar el techo antes de que llegue el invierno. Prioridades. Prioridades que son urgentes y son materiales. Pero muchas veces se nos olvida que nosotros tenemos la capacidad de elegir, es cierto. Dios nos ha dado libre albedrío y nosotros podemos elegir cómo vamos a vivir nuestra vida. Pero al elegir cómo viviremos nuestra vida, nosotros lo hacemos. Muchas veces dices que actuamos sentimentalmente, actuamos de sentimiento y no actuamos como educando nuestra voluntad. Por ejemplo, yo quiero, digamos que vamos a elaborar el almuerzo. Si el doctor a mí me ha dicho que me hace daño comer tal cosa, ajá, entonces yo voy ay, es que hoy se me antojó comer carne en vaho, por ejemplo. Sabemos que la carne no es buena para la salud. Y más cuando las personas o tienen hígado graso, o tienen problemas en el riñón, o tienen problemas de diabetes, o tienen cualquier problema de salud, la carne siempre va a afectar. Entonces, pero este día yo me pongo, ay, es que yo quiero comer carne en vaho. Y cómo nosotros mismos sería la palabra, nos afectamos nosotros mismos con nuestra decisión. O yo misma me digo, ay, no importa, es una vez al año, no me va a hacer daño. No como vaho todos los días, porque está cariñosito, está caro el platillo. Entonces, no importa, voy a comerme la carne en vaho hoy, y de aquí a un mes, pues, o 2 meses, tal vez volveré a comer. ¿Qué estoy haciendo? Estoy actuando por sentimiento, estoy actuando porque yo deseo comerme ese platillo, tengo un antojo y quiero darme ese gusto. ¿Y mi voluntad dónde quedó? No la estoy educando. O sea, la dejó a un lado. Exactamente, mi fuerza de voluntad allá se quedó tirada. ¿Y qué me ganó? El sentimiento, mi deseo de comerme la carnita.
Entonces, eso sucede con nuestras prioridades también. Nosotros no educamos nuestra voluntad a decir, el orden de nuestras prioridades será este. Yo voy a empezar por ordenar mi casa, porque como nos dice la Santa Escritura, si la casa no es edificada por Jehová, en vano trabajan los que están edificando. Entonces, orden de prioridades. ¿Quién debe ser nuestra prioridad en el hogar? ¿Quién? Entonces, nuestra primera prioridad, vamos a hablar, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que darle así un enfoque material, un enfoque de nuestra vida cotidiana para que nosotros podamos entender lo espiritual. Porque recordemos de que es cierto, aquí hay personas escuchándonos, están viéndonos, que no son cristianas, y esto es para todos. Recuerda de que un mensaje no es solamente para decir, no, es que eso es cristiano, entonces eso va enfocado solo para los cristianos. No, esto es para todos, porque esto nos ayuda a cada uno de nosotros a ir moldeando lo que es nuestro hogar, teniendo un punto de partida de que nuestra vida tiene que estar ¿en qué? Dirigida por Dios. Dice Mateo 6:33, para adentrarnos un poco en lo espiritual: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice. Entonces, primera prioridad, ¿quién debe estar ya hemos hablado eso en otros temas, ¿quién debe estar en el centro de nuestras vidas? Dios. ¿Y cómo lo metemos en el centro de nuestras vidas? Porque a veces podemos decir, no, es que yo camino con Dios. Dios está cuando como, cuando duermo, porque yo oro, yo esto, yo lo otro. Es así como lo debemos incluir en nuestros... Sí, muchas veces nosotros creemos de que como yo soy cristiano, Dios ya está con nosotros. Y no es así. Ajá. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Permitir hacer la voluntad de Dios, permitir que cada uno de nosotros, a través de lo que es el estudio de la palabra, a través del consejo que nos da la Sagrada Escritura, nosotros vengamos siguiendo al modelo que es Cristo Jesús. Recordemos de que Cristo, en su infinita sabiduría, Él sabe cómo un hogar puede estar siempre hacia adelante. Uno de esos consejos nos enseñó de que el hogar debe estar, dice, no importa los problemas que haya, pero Él quiere que el hogar sea feliz. Y uno de esos es con referente a la hermana de Lázaro. Ese hogar, ¿cómo estaba? Ese hogar estaba desbaratado, estaba destruido. Pero una de las cosas más importantes es de que vino Dios a su hogar y le permitió que fueran felices. Usted se acuerda de la historia de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando nosotros le permitimos que Cristo esté en nuestro hogar, es que va a cambiar, tiene que ser una manera diferente. Pero Dios tiene que estar ahí para que nosotros podamos, como dicen, vivir una vida mejor. Así es. Y para que nosotros tengamos a Dios en nuestro medio, debemos tener una vida devocional permanente, debemos establecer tiempo regular para nuestros cultos en la casa, el culto familiar, y también invertir recursos para que la familia siempre tenga un devocional. Tengamos la matutina de jóvenes, lo que se pueda. A veces esos libros tal vez no los podemos adquirir todos, pero podemos comprar algunos, ya sea el de la mujer, ya sea el de jóvenes, tenemos de todos. Entonces podemos comprar cualquiera de ellos y con esa matutina realizar nuestro culto familiar. Usted está hablando algo importante ahí, como le digo yo, aquí estamos hablando también con un público que no sabe de estos libros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar a Dios a nuestro hogar? Usted puede buscar una librería cristiana y usted puede comprar un sinnúmero de libros que hablen acerca del hogar o como que a usted le interese. Entonces, cuando usted tenga ese tipo de libros, entonces comience a leerlo, comience a ver usted las cosas buenas que el Señor quiere que usted haga. Igual a los cristianos, es cierto de que nosotros, como la vida cristiana, nosotros decimos que somos diferentes, pero a veces no somos diferentes porque nosotros todavía no estamos acoplados a la enseñanza de Dios, o sea, siguiendo el modelo que es Cristo Jesús.
Por eso de que vamos a ver que hay muchos hogares, muchas familias que todavía siguen el mismo confort de antes que conocieran a Cristo Jesús, y conociendo a Cristo siguen en lo mismo. No hay una cosa diferente. Entonces hay muchas personas que tal vez no son cristianas, y usted, que una familia cristiana, no ve un cambio. Por lo mismo, porque no estamos teniendo el devocional, tal vez no estamos haciendo el culto. Y otra cosa muy importante, debemos asistir a la iglesia. Como cristianos, si somos cristianos y queremos que Dios esté en nuestro medio, debemos asistir regularmente a la iglesia cada vez que podamos, a menos que estemos enfermos y que no podamos. Porque no sé si ha escuchado personas que dicen, no, yo en la casa me quedo y estoy bien, escucho la radio, y escucho el sermón. Es lo mismo que ir a la iglesia. Es lo mismo quedarse en la casa escuchando el sermón y no asistir a la iglesia. Es lo mismo. Pues cuando nosotros decimos de esa manera, a veces nosotros estamos contradiciendo a la Biblia, porque la misma Sagrada Escritura en Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como nosotros tenemos por costumbre, más cuanto veis que el día se acerca. Ajá. Entonces, una manera de crecer espiritualmente es cuando nosotros asistimos a una iglesia. Es cierto de que es un sermón y nos va a ayudar y nos va a hacer crecer, pero ¿a quién está dirigido ese tipo de sermón que muchas veces se presenta aquí en nuestra radio? Está dirigido para aquellas personas que viven lejos, que no tienen oportunidad de ir a una iglesia, pero a través de que van escuchando, ellos están sintiendo la necesidad de llevar a Cristo en su corazón y sobre todo buscarlo, o sea, congregarse. Porque hay muchas personas que buscan y otras que están en el confort de su hogar, y como usted dice, hasta ahí estoy bien, yo estoy con Dios porque yo escucho sus sermones, aquí nosotros oramos, aquí nosotros leemos. Así es. Y sobre todo nosotros debemos tener en cuenta de que, como dice Salmos, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué nos está invitando la Biblia a hacer? Asistir a la iglesia, estar con los hermanos, estar en unión, de partir con los hermanos, porque no debemos, nosotros somos seres sociables y no debemos aislarnos. A veces tal vez tengamos el carácter de no ser muy sociable, pero eso no quita que debemos estar con los hermanos, porque así vamos estamos poniendo en práctica los valores de la unidad, de la cooperación, de la solidaridad. Ahí nos damos cuenta en la iglesia de las necesidades que tienen otros hermanos y todo eso. Pero si yo no voy a la iglesia, de mis propias necesidades también. Porque si yo no voy a la iglesia y mis hermanos no me ven ni nada, y ni me visitan y tal vez ni preguntan, no se darán cuenta si estoy enferma, si me pasa algo o nada. Entonces hay que estar en comunión constante con los hermanos de la iglesia. Lo importante que debemos también nosotros comprender y entender de que aunque nosotros estemos yendo a la iglesia, nosotros en el hogar queremos que tenemos hijos y queremos que sean mejores, ¿verdad que sí? Ajá. Entonces, para que sean mejores hijos, nosotros debemos instruir a nuestros hijos desde muy pequeños, contándole la historia, llevándolo a la iglesia, y diciéndole, mire, estamos en la iglesia, no haga esto, o sea, irlo corrigiendo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver que lo primordial, ¿verdad?, de un hogar es que Cristo reine en toda nuestra área. Aun cuando uno va a trabajar, dice de que nosotros debemos siempre poner nuestra salida en la mano del Señor para que Él nos lleve con bien y podamos regresar con bien al hogar. Porque sabemos que salimos, pero no sabemos si regresamos. Así es. Entonces, de esa manera, una de las importancias es que nosotros, una prioridad para el hogar es que Cristo reine en el hogar. Dice el hogar cristiano, la primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse de que el Espíritu Santo more allí. Ahora, hablando de otra prioridad, vamos a la siguiente prioridad, que es, y esta me gustó mucho,
el cónyuge y su familia. ¿Por qué me gustó mucho? Porque el cónyuge, o sea, él, debe, O sea, ella, anteponer, porque él es el jefe de la familia, debe anteponer a su esposa como una prioridad, la segunda prioridad después de Dios. Y no hay discusión en eso. No quiere decir tampoco que el cónyuge, en este caso el jefe de la familia, va a abandonar a sus padres, no, sino que debe darle lugar a su esposa. ¿Cómo y debe si usted lugar? y si usted quiere seguir escuchando este desenlace de esa prioridad, vamos a ir un canto y cuando vengamos del canto nosotros vamos a continuar con esta segunda prioridad, que es del cónyuge en la familia. Así es, ya regresamos. No cambie de canal, no cambie de emisora, no se vaya a dormir, no se vaya a otro lado. Quédese allí que ya regresamos. Y no le cierre el Face tampoco.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Hogar y Familia. Y cualquier pregunta que usted quiera hacer, recuerde, tenemos nuestro número telefónico que es el 5789-9908 o al 7548-6964, o puede buscarnos también en la página de Facebook Ministerio Radial Adventista El Centinela. Así de que si usted hasta este momento está sintonizando también nuestra radio, usted está en la frecuencia 100.5 FM, Radio Adventista El Centinela. Así es, y para los que nos han sintonizado tarde, hoy estamos hablando de las prioridades en el matrimonio. Y estábamos, antes de ir a la pausa musical, estábamos hablando de la primera prioridad, que es Dios en la familia. Y ahora veníamos a hablar la segunda prioridad, y muy importante, el cónyuge y su familia. ¿Qué decíamos de eso? Que en este caso, hablando primeramente de la esposa debe ser la segunda prioridad más importante del esposo, después ¿de quién? Después de Dios. Exactamente. Dice un escrito que cuando la esposa no es la segunda opción del esposo, es deslealtad, porque él debe ser lo más importante. Y mire, no es que usted como esposo va a apartar, o como esposa va a apartar a sus padres, no es así, pero sus padres pasan a ser una tercera opción. Eso no quiere decir que los va a abandonar. Hay que vean los viejitos cómo se las arreglan, no, pero su segunda opción, primera opción Dios, segunda opción su familia, su esposa primeramente y su familia, y tercera opción sus padres. Por eso es que nosotros debemos, cuando estamos estudiando la Sagrada Escritura, debemos entenderle bien qué es lo que Dios quiere que nosotros como familia vivamos y hagamos y actuemos. De acuerdo a lo que dice en el libro de Génesis capítulo 2:24, nos habla que dice: por tanto dejará el varón, dice, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Porque primero estaba Dios con ellos. Ahora viene Dios y le está dando, como dice, la segunda prioridad. La segunda prioridad ahora es, y se unirá, dice, a su mujer. Como dice mi esposa, nosotros no es que vamos a olvidar de nuestros padres, pero ahora, desde que uno es casado, tiene que comenzar a tener una nueva vida y una nueva responsabilidad y una nueva prioridad. Exactamente. Así que dice Malaquías 2:14 y 15, dice así: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. La misma Biblia lo dice, como usted lo afirmaba. Se es desleal cada vez que usted no ponga a su cónyuge como una segunda opción después de Dios. Usted ha visto que nos hemos dado cuenta de que el cónyuge humilla a su esposa frente a su familia, a la familia de él. Hay esposos que la humillan, hay esposos que no le dan el lugar a la esposa que le corresponde, no la defienden. Tal vez está siendo maltratada psicológicamente, tal vez no físicamente, pero cuando la esposa vive con los suegros, por ejemplo, o con la familia rodeada, a veces se dan los casos de que algún familiar, o ya sea la suegra o el suegro, o los cuñados o los yernos, traten mal a su esposa o a su familia o a sus hijos, y dadas las circunstancias tienen que vivir todos juntos. Y si el esposo como esposo y como tal no defiende a su esposa y su familia, dice la Biblia que está siendo desleal, porque su familia debe estar en ese momento en primer lugar. Cuando nosotros vivimos ese tipo de experiencia, es como dice: yo quisiera apartarme porque ya no aguanto a mi familia. Entonces, estamos hablando acerca de la prioridad de que el esposo tiene que, como dicen, cuidar, respetar y proteger a la esposa, y saber que eso es una prioridad, porque
vamos a poner un ejemplo acerca de prioridades. Usted tiene un niño de 7 años y un niño de 1 año. ¿Cuál de los dos tiene prioridad? Los dos tienen necesidad, los dos los tiene que cuidar, pero entre los dos hay uno que necesita prioridad. ¿Y cuál sería para usted de los dos niños? Uno tiene 1 año y el otro tiene 7. El más pequeño, porque no se puede defender. Bueno, pienso yo. No, es que eso así es. Las prioridades se basan a la necesidad que uno tiene que recurrir. Entonces, en las prioridades, ya hablando acerca de la esposa, como estamos hablando, es la segunda prioridad. Entonces, es cierto, nosotros como esposos muchas veces estamos descuidando lo que es la esposa. Muchas veces ya, como dicen, ya de casado ya se pierde el primer amor, entonces ya uno se olvida de que hay que llevarla, como dicen, a comer allí, salir a un restaurante, llevarla de paseo, darle un regalito, un detalle. Entonces, y no se necesita mucho dinero para hacer exactamente, eso. Es solamente hacer un detalle. Y es por eso de que nosotros debemos, como dicen, retomar de que una de las prioridades, según lo que nos habla la Sagrada Escritura, es que nuestra esposa es nuestra segunda prioridad que debemos tomar. ¿Por qué? Porque ella es la que cuida a nuestros hijos, la que alimenta a nuestros hijos, la que viste a nuestros hijos, y también de eso es la que cuida el hogar mientras uno no está. Cuando nosotros llegamos de trabajar, usted va a ver de que la casa está arregladita, de que hay comidita, que la ropita está lavada, está planchada y todo eso. ¿Nos fijamos nosotros en eso? Hay veces algunos no se fijan en eso, que ese es un trabajo grande de la esposa. Porque además de estar cocinando, de estar cuidando los hijos, de estar limpiando la casa y todavía lavando y todavía planchando, y todavía llega uno reclamando. Así es. Entonces, es cierto, como le digo, muchos de nosotros a veces actuamos de esa manera porque todavía no hemos entendido, todavía no estamos viendo las prioridades, sino que creemos de que como nosotros llevamos el billete, tenemos la opción de mandar, de exigir, de maltratar, hasta levantar la voz. Y eso de levantar la voz también no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con su prioridad? La está maltratando. Así. Y entonces, si nosotros nos vamos a lo que dice la Sagrada Escritura, nosotros debemos tener prioridad con la esposa. Si yo tengo un hijo y está pequeño y llego a la casa, yo como esposo, ¿qué tengo que hacer? ¿No tengo que ayudar a cuidar también al niño? Así es. ¿Por qué? Porque hay veces el niño no deja hacer muchas cosas. Y hay veces, si el niño no deja hacer muchas cosas, hay veces yo quiero llegar a la casa y llego buscando la comida y no está la comida lista, no está la ropa lista, la que voy a ponerme mañana y nada de eso. Entonces, pero si hubiera ahí, como dicen, una prioridad de cooperación. Entonces si yo no puedo lavar, no puedo planchar y no puedo cocinar, bueno, mi amor, deme el niño. Hay que cuidar la bendición. Y usted haga el resto, porque fíjese que mañana necesito esto, necesito lo otro. Entonces yo voy a ir cuidando al niño, voy a tratar de darle de comer, de vestirlo, de dormirlo, o en la mañana de bañarlo, darle de comer si está en la casa. Y entonces eso es algo que nosotros como esposos debemos también tener, esa comunicación con la esposa, esa ayuda que la esposa quiere, y por eso es que se llama la segunda prioridad es idónea. El cónyuge, ¿verdad? Y es la ayuda idónea, la coordinación que debemos tener ambos para que las cosas marchen bien en el hogar. No solamente porque vengo cansado o viene cansada ella, entonces todo es al grito y a la patada. Y yo creo de que si nosotros estudiamos y entendemos la palabra de Dios nos enseña. Por eso dice, dejará el padre, ¿verdad? Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, porque quiere decir de que al momento de casarse uno tiene una nueva responsabilidad. Ay, es que mi mamá dijo, es que mi papá dijo, es que mi hermana dice, es que mi cuñado dice, es que no hay otro que diga, sino el que tiene que decir es usted con sus acciones. Lo que tiene que hacer usted es solamente escuchar la voz de Dios, porque esa es la primera prioridad. Para que el matrimonio marche bien, usted lea,
usted escuche, usted vea qué es lo que nosotros debemos hacer en nuestro hogar para que el hogar reine la paz y la felicidad. Así es. Dice, el primer trabajo misionero consiste en cuidar de que el amor, la luz y el gozo reinen en el hogar. Y para eso debe cumplirse todo lo que usted decía anteriormente. Debe cumplirse que debemos ser como pareja ayuda idónea, ambos. Debe existir la palabra, como dice el canto, cooperación. La familia es de los dos, los hijos son de los dos, no solo es de uno. Entonces, el papá cuando llega a la casa debe cooperar en lo que él pueda cooperar. Tampoco es que le estamos diciendo, mire, cuando llegue a la casa le toca lavar, planchar, cocinar. Y eso que la mamá lo hace, la esposa lo hace. Sí. Y aunque trabajemos, las esposas llegamos a la casa, ya sea a lavar los trastes, ya sea a acomodar el cuarto, o acomodar la casa, a lavar los trapitos, a hacer la cena. A cualquier cosa de eso llega la esposa, ya sea que trabaje o no trabaje o pase todo el día en la casa siempre hay algo que hacer. Así que como prioridad, el esposo debe respetar y debe valorar el trabajo de la esposa. Y también debe estar preocupado, dice, de que el esposo debe ser una persona que debe ser, si quiere llegar a ser santo en el cielo, debe primero ser santo en su casa. ¿Y cómo puede ser santo en su casa? Siendo un buen esposo, siendo un esposo fiel, un esposo amoroso, un esposo cooperador. No estamos hablando de esposos perfectos porque no hay esposas perfectas tampoco. Todos tenemos nuestras diferencias, todos tenemos nuestros errores, tenemos también nuestras cualidades y entonces esas son las que debemos sacar a flote. Y a veces sucede que cuando estamos molestos con el esposo, entonces nos sacamos los trapitos al sol y nos sacamos nuestros defectos y empezamos a discutir y eso tampoco ayuda mucho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponernos de acuerdo. Mire, nuestra prioridad cuando ya somos casados, ¿cuál es nuestro primer deber? ¿Con quién? Primeramente es con su cónyuge. Pero después, cuando ya estoy con mi esposo, ¿con quién es mi deber después? Con lo que viene, con las bendiciones, con los hijos. Primeramente con el hogar, y porque con los no hijos. hay hijos. Y cuando ya vienen los hijos, la prioridad también es para los hijos. Y con mayor razón. Estamos hablando de esto, tal vez decimos, bueno, en este caso es porque el marido es el que está trabajando y anda allá, ajá, y si la esposa es la que está trabajando y el marido está en la casa, ¿cómo va a ser? Tiene que ser la misma manera. Porque no es que llegue la esposa y le comience a tratar y a decir todo lo que se le viene en gana solamente porque el esposo no ha hecho todo lo que una mujer puede hacer. O lo que le toca a ella hacer, porque como él no está trabajando, entonces le toca hacer todo lo que... Y a veces no. Entonces es lo mismo que estamos diciendo. Así como la esposa se queda en casa haciendo todo ese trabajar y llega el esposo y comienza a reclamar y comienza a decirle, eso yo creo que también viene para la mujer. No es porque esté trabajando y el esposo se quede en la casa, le llegue a decir todo lo que se le da la gana. Porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? También estamos maltratando al cónyuge. Ahora, en ese caso sí está ella trabajando, ¿verdad? Tiene que actuar de la misma manera que se le está pidiendo al varón, ¿verdad? Y ahora, no hay padre o no hay madre en el hogar. ¿Qué tiene que hacer? Y de igual manera. Porque si el papá o la mamá, dependiendo con quién haya quedado los hijos, entonces los hijos van a hacer la misma tarea de alguno de los dos en el hogar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el padre? Tener también esa comprensión. Ellos tal vez son pequeños, ellos no están adaptados a una vida de hogar porque son apenas hijos, no son esposos, o sea, no están realizando un trabajo mayor. Entonces, los padres, ¿qué tienen que hacer? Tienen que llegar y también conversar con los hijos y decirles, ¿y por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no está la comidita? ¿Y por qué no se ha lavado? Primeramente hay que dialogar con los hijos para ver por qué no se ha hecho, porque recuerde de que el hijo tiene tareas que hacer también y puede ser larga
y muchas veces nosotros no le ayudamos y entonces ellos andan de aquí para allá buscando cómo hacerla y se llevó toda la tarde o toda la mañana dependiendo de la hora que esté estudiando y no hizo nada en el hogar por hacer sus tareas. También nosotros como padre o madre, ¿verdad? Dependiendo si tenemos a nuestros hijos, o sea, es solo él o es solo ella, los hijos que hay en el hogar no deben tampoco maltratar a los hijos de esa manera. Así es. Dice 1 Timoteo, para ir concluyendo con esta prioridad, 1 Timoteo 3, del 4 al 5, aquí es un principio paulino que el líder, hablando de los líderes, ya sean los pastores, los predicadores, los ancianos, de todo ese tipo de líderes, debe ser una persona que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos, porque estamos hablando de los hijos, en sujeción, con toda honestidad. Porque dice que quien no gobierna su casa, ¿cómo va a cuidar de la grey de Dios? Así no es. se puede, si usted no gobierna ni su casa, que tal vez solo son 2, 3 personitas, ¿cómo va a gobernar una iglesia donde hay muchas personas, muchos caracteres, muchos defectos y muchas diferencias? Entonces, el líder, ya hablando en ese sentido de los líderes, debe ser un ejemplo a seguir en la iglesia y sobre todo en su hogar, para que nadie señale, mira, es el anciano. Y mire, los hijos no vienen a la iglesia, andan en el mundo, y entonces, ¿qué ejemplo está dando? No está dando ningún ejemplo, está dando un mal testimonio. Entonces los líderes deben cuidarse mucho de, como nos recomienda acá, gobernar bien su hogar. Como le digo, nosotros no solamente estamos enfocados que eso es un aspecto espiritual, o sea, que eso es solamente para los espirituales. Recuerde de que también cuando usted es un político, cuando usted es un policía, por ejemplo, usted es un presidente o un doctor, y el entonces, alcalde, ¿qué es lo que viene a fijarse la gente? ¿Cómo es su hijo? Mira, el hijo del capitán es un ladrón. ¿Y por qué no lo echa preso? ¿Y por qué no dicen? ¿Me entiende? Entonces, por eso le digo yo, este tema no solamente va enfocado a lo que es a un hogar cristiano, va enfocado en todo. Porque cuando usted le comienza a enseñar valores a sus hijos, no importa si es de una iglesia o no, si usted le enseña los valores a su hijo va a ir creciendo con esos valores y va a ser una persona respetuosa ante la sociedad, y entonces la sociedad lo va a ver bien. Y entonces, ¿y a quién va a elogiar la sociedad? A aquellos padres. Por eso le digo, esto no es porque uno estudia la Sagrada Escritura y tiene que ser enfocado a los pastores, a los ancianos y eso, sino que es enfocado a cada una de las personas que tienen un hogar, o sea, a cada padre, a cada madre, y a los hijos que se porten bien, porque también tienen que comenzar a respetar a los padres, tienen que comenzar a ayudar a los padres, porque también los padres vienen cansados. Hay muchas cosas de que nosotros no entendemos, ¿verdad? Como hijos. Pero lo importante es que usted y yo comprendamos a la persona que está llegando al hogar como la persona que está en el hogar también. Ajá. Y ahora vamos a la última prioridad, que sería se lo vamos a decir cuando regresemos de la pausa musical y ya para ir concluyendo nuestro programa. Familia, servir por siempre,
Muy bien, hermanos, estamos de regreso en su programa Hogar y Familia. Hoy estamos conversando sobre las prioridades de la familia y ya hablamos de la prioridad 1 y de la prioridad 2 y vamos a hablar de la prioridad 3. Pero antes de eso, mi esposo nos va a dar un pequeño resumen de la prioridad 1 y la prioridad 2 para que entendamos la prioridad 3. Muy bien, entonces recordemos que la necesidad de que cada uno tiene en un hogar es que tiene que ir revisando poco a poco cuál de todo lo que está en la casa tiene que ir haciendo más rápido que lo demás, ¿verdad? Entonces, nuestra primera prioridad es tener a Dios en nuestro hogar, tener a Dios en nuestra vida personal. Porque no es decir, Señor, vaya al hogar y allá hay que exigir, o yo voy a exigir todo que se tiene que hacer como consejo cristiano, sino que yo tengo que tenerlo para poder llevarlo. Yo no puedo llevar algo que yo no tengo. Entonces nuestra primera prioridad es buscar a Dios de todo corazón y Él va a venir ayudando a que nuestra familia sea la mejor posible. Y la segunda prioridad es acerca del cónyuge. Tanto la esposa como el esposo y los hijos deben tener una prioridad especial en la vida de cada quien. En este caso, ¿verdad? La segunda después de Dios. En esta ocasión nosotros vemos de que el Señor estuvo en el Edén, después del Edén, ¿verdad? Que crió a Adán y Eva. Entonces nosotros vemos de que Él le crió a Eva y le dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces ahí estamos viendo de que es una base bíblica. La prioridad para el ser humano, o sea, cuando uno va a formar ya un matrimonio, es la esposa. Así de que tenemos 2 y vamos al 3. Vamos a la tercera y última, que no deja de ser importante: el trabajo. Hay cosas que el trabajo a muchos no les gusta porque dice: ya estoy cansado yo de trabajar. ¿Ha escuchado usted eso? Sí, todos estamos cansados, pero el trabajo es una bendición que debemos aprovecharla en estos dorados tiempos, que no todo el mundo tiene trabajo. En estos tiempos es muy difícil tener un trabajo, y para el que lo tiene o para los que lo tenemos debemos darle gracias a Dios cada día que lo tenemos. Así es, como dice la hermana Mariela aquí en cabina, dice que ni a los niños, dice, le gusta trabajar. No, en estos tiempos no, porque la pereza como que anda pegando duro, tanto a padre, a madre y a hijo. Está dando duro en el hogar. Entonces, eso nosotros necesitamos también ir quitándolo, porque la Sagrada Escritura dice de que el trabajo es una bendición para cada uno de nosotros. Ojo con esto, dice que no se debe vivir para trabajar, se debe trabajar para vivir. Porque así como hay gente que no le gusta trabajar, hay gente que se vuelve adicta al trabajo para hacer mucho dinerito. Y entonces trabajo. Y al final de cuentas, ese dinerito que está haciendo, como decía el rey Salomón, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿A quién le va a quedar ese dinero? Estoy trabajando para terceros, me estoy desgastando. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Vivir para trabajar? No, debo trabajar para vivir, para tener lo necesario, no para acumular y acumular. Dice la Biblia que debemos hacernos tesoros, pero en el cielo, no en la tierra. Y es como yo he mencionado antes, que a mí siempre me ha llamado la atención, y a veces leo esos documentales de que cómo es posible que, hablando de personas que andan en cosas ilícitas, que hacen tanto dinero, y al final, ¿dónde queda ese dinero? Detrás de una pared, escondido. ¿A quién le sirve ese dinero? Y ellos se murieron, se fueron sin nada, a nadie le sirvió ese dinero. Y miren que esas personas trabajan y bastante. Y trabajan bajo estrés, bajo tensión, porque los andan persiguiendo. ¿Y de qué les sirvió? No sirvió de nada. Entonces no hay que trabajar como adictos, ¿no? Hay que trabajar para que tengamos lo necesario, porque eso es lo que quiere Dios, quiere que tengamos, y Él nos da lo necesario. Y nosotros, aún el trabajo, mire bien,
Es cierto de que el trabajo cristiano, el trabajo de un pastor, el trabajo de un misionero, el trabajo de alguien que está en una iglesia. Ahora aquí vamos a enfocarnos en ese rápidamente porque ya estamos llegando al final. Sí. Es de que aunque sea misionero, aunque sea pastor, usted no tiene que descuidar su hogar. Así es. Porque va a arreglar la vida de un montón de hogares. Eso es cierto porque ese es un trabajo y el trabajo es una bendición. Pero también que no nos sea de maldición, que muchas veces venimos al dicho aquel, candil de la calle, oscuridad de su casa. Entonces, yo como misionero, como pastor, yo estoy preocupado en la familia, estoy preocupado en aquella familia, en la otra allá y en la mía, ¿qué? ¿Cómo la estoy dejando? Ahí la estoy dejando a un lado, la estoy dejando para que ella y el mundo la va a comenzar a corregir. Por eso es que nosotros vemos que aún hay muchos hijos de algunos pastores de que el pastor está en la iglesia y su hijo están afuera, está en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los culpables. Estamos descuidando el rebaño que el Señor les ha dado. Y otra cosa muy importante y que debemos tomar en cuenta, hay esposos, y sepan, hermanos, que esto no es con ánimo de criticar a nadie, sino de que reflexionemos sobre estos temas. Hay esposos que en la casa son una cosa y en la calle son otras. En la calle son una fiesta y en la casa son un ogro. Tratan mal a la esposa, tratan mal a los hijos y en la calle son muy amables, son muy queridos, son muy amistosos y entonces tenemos un doble rol, un doble papel, hipocresía. Entonces usted debe ser una persona íntegra, honesta en ese sentido. A como usted actúa en su casa, debe actuar en la iglesia, en la calle o donde sea. No tener doble cara, porque entonces no tiene sentido, porque no estoy siendo honesta ni con mi familia, ni con Dios, ni con la gente que me rodea. Porque en la iglesia todo saludo, todo risas, todo abrazos, pero en mi casa, ¿cómo me estoy portando? Le pego a mi esposa, trato a mi esposa, le pego a mis hijos, trato a mis hijos, los trato mal, tengo mal carácter, hablo feamente, hablo grotescamente y en la iglesia todo corazón. Entonces debemos no ser... doy dinero para todo, sino que solo para lo que el gastito y el resto me lo guardo. Exactamente. Entonces nosotros venimos, hermanos, ya a la conclusión, ya el tiempo se nos llegó y dice de que nosotros, ¿verdad?, debemos tener hogares estables, pero estos hogares estables no es por un resultado de pura casualidad, sino de que cada uno de nosotros está estableciendo, dice, las prioridades correctas. Ahora ya sabemos. Un hogar estable, ¿verdad? Que debemos tener 3 prioridades, recordemos: Dios, la familia o nuestro cónyuge y el trabajo. Hay que cuidar el trabajo. Muchas veces nosotros tenemos del trabajo que va a decir, es que a mí no me van a correr porque soy lo máximo allá. Nadie es indispensable en el trabajo, nadie. Muy bien, muchas gracias, hermanos, por su fiel sintonía. Le agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Los esperamos en el próximo programa, acá en este mismo canal, en esta misma emisora, en este mismo canal de Face también. Les esperamos y agradecemos que estén pendientes de nuestro programa. A los hermanos que se conectaron, saludos. A los hermanos que nos ven por el canal allá en la Trinidad y en Estelí, muchos saludos también a ellos. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Se despide de ustedes Damaris Avilés y Santiago Sosa, y deseándole a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que siempre, escuchen bien, siempre que escuchen un buen consejo, no solamente lo anoten, sino que hay que anotarlo también en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Un buen consejo que la Sagrada Escritura nos da y que nosotros tengamos un hogar feliz. Hogar y familia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Todos. Formamos relaciones basadas en el respeto, obediencia y comprensión.
es donde cultivamos el amor en pareja y la crianza de los hijos, inculcados en el temor de Dios, y formamos caracteres para una generación de hombres y mujeres capaces de cumplir la misión de la predicación del Evangelio. Será hasta en la próxima, cuando nos encontremos en Hogar y Familia.